confirmar grabación, bla, bla, bla. Listo, Johnny. Entonces, Johnny, quedé con Johnny, que fue el que se desconectó. Julio. Bueno, probablemente seas el único integrante en esta web conference. Igual el mensaje es el mismo para todos. Y el objetivo básicamente, Julio, son dos cosas. La primera, pues mostrarles un panorama muy general de lo que es el curso de Sociología de la Educación. Tú ya juiciosamente has revisado bastante material, te gusta el tema, estás apasionado con, digamos, las tensiones, que esa es la palabra, ¿no? Más que fenómenos sociales, uno analiza tensiones en la sociología de la educación. Y ya te has ido como acercando un poco a lo que propone el curso. El curso básicamente busca que el estudiante, por medio de casos reales, que es lo que trata de aproximar el curso a la realidad. Tú decías, a veces estudiar virtual es muy difícil, pero el curso se diseña pensando en que tenga ese acercamiento a la realidad desde diferentes perspectivas de la educación, porque la educación em, es un fenómeno cultural, político y social que ha tenido una evolución interesante. Y tú lo mencionabas hace un momento, ¿sí? La educación ha cambiado, la forma de aprender ha cambiado, las bibliotecas no es que sean obsoletas, pero la forma de acceder a la información ha cambiado. Por tanto, los resultados en la educación pues han mejorado muchos elementos, pero también se han perdido otros valores a nivel pedagógico que sería importante rescatar. Y todo ello conlleva a un desarrollo estructural de lo que puede llegar o no a generar la educación. Em, si uno lo analiza, por ejemplo, desde el enfoque crítico nos dice, no solamente se van a reproducir valores, sino se van a reproducir violencias. Entonces, el espacio académico de la educación em, hay que cuidarlo tanto porque ese es el espacio en el que se va a promover o se va a disolver o se va a ampliar un proceso cultural que cuando ya lo tengamos, ya tengamos el fenómeno en relación causa-efecto ante nuestros ojos, ya va a ser muy tarde, ¿sí? O bueno, más que sea tarde, va a ser inmedible. Entonces, siempre la sociología de la educación precisamente busca analizar estas tensiones para tratar de estructurar la educación y los procesos educativos de una manera menos nociva. ¿M? Entonces, Julio, ya te iba a decir Johnny, yo voy a compartir una presentación breve, ¿sí? Te quiero comentar que si quieres intervenir, no tienes que pedir la palabra, lo puedes hacer. El objetivo de las web también, a mi modo de ver, cumplen el objetivo de tener una interacción académica, un diálogo académico, em, y más si tú estás cercano a toda la bibliografía que se ha compartido y también si te interesan estos temas. Entonces, lo que les voy a mostrar hoy a todos los que vayan a revisar el material después es cuál es el enfoque del curso de Sociología de la Educación y por qué lo trabajamos desde un estudio de caso. ¿M? Mira que aquí no solamente vamos a revisar desde el enfoque teórico, pese a que estamos en la fase teórica, aquí vamos es a trascender y hacer como una especie de simulación de cómo podemos nosotros como sociólogos entender las tensiones del proceso educativo. Entonces, esta web conference la denominamos reconocimiento y teorización del campo de acción, de la acción del campo de acción en la sociología de la educación. Espero me le pongo acá más amplio. Y como ya te había dicho, y bueno, ya lo han visto en el perfil, mi nombre es Marisabel Villalba. Estoy en el programa de sociología hace cerca de un año, en la universidad hace como 3 años aproximadamente, y tengo diversos estudios entre filosofía, ciencias políticas, derechos humanos y recientemente un doctorado en educación, que es lo que me permite hablar del área con toda propiedad. Para todos y todas, normalmente tengo espacios de atención a estudiantes de lunes a viernes entre 9 de la mañana y 12 del día, no, vía Teams o vía correo electrónico. No obstante, pues yo estoy a disposición en el momento en que el estudiante necesite el apoyo y pactamos un encuentro o simplemente le respondo en la medida de mis posibilidades. Ahí está mi correo electrónico y mi usuario, que pues ya la mayoría de ustedes lo conocen. Entonces, iniciando, estábamos hablando con el compañero Julio de la importancia del rol del sociólogo frente
a lo que representa analizar la educación considerando una perspectiva sociológica. Y para llegar a ese análisis, lo primero que uno debe empezar a revisar es desde la educación. La sociología parte de que esto es una construcción social y esta construcción social no solamente refiere desde los elementos culturales, políticos y sociales, sino que también tiene un fondo formativo en el que diversos autores empezaron a preocuparse por estas tensiones, como lo llamaba el compañero Julio en principio. Los que han tenido la oportunidad de revisar el material bibliográfico han observado que la sociología de la educación tiene principalmente tres grandes enfoques. Existe el llamado enfoque clásico o el funcionalista, lo podemos llamar de ambas maneras. Tenemos el enfoque crítico, que es como el que empieza a cambiar la perspectiva de la educación, o al menos a entender que las tensiones van más allá de cómo vamos a utilizar la educación como mecanismo de socialización, sino de esas relaciones entre la educación, la ideología y el poder. Y tenemos un enfoque contemporáneo, lo llaman enfoque contemporáneo o lo llaman enfoque emancipador o lo denominan también la nueva sociología, en la que revisa una perspectiva de la sociología de la educación desde un punto de vista más decolonial, desde un punto de vista de análisis de los saberes ancestrales, desde entender que la educación va más allá de las aulas, desde reconocer a la educación como un espacio de libertad y diálogo, es decir, con un enfoque más dialógico, argumentativo, crítico, y en el que se preocupa, en principio, por cuestionar realmente cuál es la labor de la educación y si la educación realmente tiene un alcance integral. Entonces, desde esos tres enfoques, la sociología de la educación, siendo una rama de la sociología realmente joven, empieza a discutirse y a debatirse el rol de la educación en la sociedad y cómo el sociólogo se acerca a esas perspectivas sociológicas, entendiendo las tensiones y entendiendo las reproducciones que se pueden dar a través de los diversos espacios académicos y escolares. También es importante considerar la diferencia entre educación y escolaridad, que creo que es uno de los conceptos o de las nociones que más se destacan dentro de la sociología de la educación, al menos como punto inicial, en la que nos permite identificar que la educación es un mecanismo de socialización, como lo había dicho Durkheim y todos los filósofos, los sociólogos funcionalistas, en el que ese mecanismo de socialización no solamente está en capacidad de transmitir valores, normas y conocimientos necesarios para la cohesión social, sino que también la educación va más allá de ese mecanismo de socialización y necesita una estructura institucionalizada, curricular, dirigida, inclusive obligatoria, necesaria socialmente para que la educación fuera posible. Y ese proceso es el que llamamos escolarización. Hoy en día la escolarización es un concepto que ha madurado y ha crecido en tiempo y espacio, dado que la escolarización ya la podemos ver casi que conformada, institucionalizada. Y hablamos de educación formal y educación no formal. Entonces, entiéndase educación formal como toda aquella educación necesaria y obligatoria que deben tener los seres humanos a nivel mundial a partir de los derechos o de los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo. Entonces, desde primero de primaria hasta, no, desde prejardín hasta undécimo o hasta noveno en la mayoría de países se entiende como educación formal. Entonces, eso es un ejemplo clarísimo de escolarización, ¿sí? Cómo se crea una estructura sólida que busca acoger y acoger y recibir diversos estudiantes para transmitir y generar procesos educativos. Entonces, son dos conceptos que el uno no puede estar sin el otro, pero la educación sí puede estar sin un proceso de escolarización, porque nosotros también podemos tener procesos educativos no escolarizados. ¿Sí? Pero la escolarización busca formalizar los procesos educativos
a nivel mundial. Esto no es solamente a nivel Colombia y cada país lo acoge según las políticas y las necesidades particulares que tiene cada uno a partir de las políticas públicas. Entonces, en ese sentido, es bien importante reconocer que los principales conceptos en el punto de partida para empezar a entender toda la situación desde una perspectiva sociológica de la educación es reconociendo la diferencia entre escolarización y educación. Muy a pesar de ello, la educación desde la sociología, como ya se los había mencionado, es una construcción social. Y Durkheim nos había dicho en algunos momentos que la educación es un proceso en el que se establece un hecho social, es decir, que existe antes del individuo y lo forma según las necesidades colectivas sentidas. Entonces, por ejemplo, las necesidades colectivas sentidas de la población guayú, considerándolo en el margen político colombiano, ellos podrían apuntarle a un proceso de etnoeducación. Son diferentes, son unas necesidades diferentes, unos aprendizajes diferentes, un contexto diferente y una geografía diferente a la que podríamos revisar en el campo de la educación campesina o de la educación rural, de los modelos pedagógicos y las orientaciones pedagógicas para la educación rural colombiana. ¿M? Son dos Son dos necesidades diferentes y es muy probable que cada contexto y cada región del país tengan necesidades diferentes. A eso es lo que nos refiere Durkheim. Entonces, el individuo, ese hecho social de la educación existe antes que el individuo y se forma a partir de unas necesidades colectivas sentidas. Eso responde a uno de los conceptos más sobresalientes de la sociología, o al menos desde los fundamentos de la sociología, que es lo que entendemos hoy en día como el orden social. Entonces, la educación nos permite establecer un orden social que surge a partir de unas necesidades colectivas. Nuestro país tiene diversas necesidades colectivas. En ese sentido, nosotros podríamos hacer diversos estudios desde diferentes perspectivas. Si quisiéramos, por ejemplo, irnos a analizar el contexto de la etnoeducación en la comunidad guayú en la Alta Guajira, lo podríamos hacer quizás desde un enfoque emancipador, ¿m? O desde la nueva sociología, considerando autores como Paulo Freire, Catherine Walsh, de Sousa Santos, Henry Giroux, entre otros. Pero también podríamos acercarnos desde la parte funcionalista, desde el enfoque funcionalista, pero muy seguramente las necesidades van a ser diferentes y las interpretaciones también. En ese mismo sentido, otro autor que se destaca dentro del enfoque clásico funcionalista es el autor Weber, quien ha racionalizado la noción de la escuela y también reconoce que hay una burocratización en el proceso escolar que clasifica. Entonces, por ejemplo, la educación formal, como yo les mencionaba hace un momento, la educación formal no solamente ordena una estructura educativa y lo postula a partir de una institución como la escolarización, sino que clasifica a la población. Entonces, para ingresar a primero de primaria debes tener tales características intelectuales, tales habilidades, conocimientos previos y edades. Entonces, hay una clasificación. La escolarización, como ya les había mencionado, es ese proceso de que institucionaliza la educación de una manera formal. Cuando hablamos de educación no formal, no solamente no significa que no tenga esa estructura como la conocemos desde prejardín hasta décimo o undécimo grado o hasta noveno en algunos casos, sino que hace parte de un proceso de escolarización también, pero con unos criterios más flexibles y ya no es ni obligatoria ni exige una cobertura total. No obstante, en el margen de los objetivos de desarrollo sostenible, cada vez más la cobertura educativa se va acercando a la gratuidad en la educación superior, por ejemplo, que es a lo que se aspira que la mayoría de las poblaciones mundiales lo constituyan como un derecho fundamental y no solamente la educación formal. Entonces, la educación no formal es toda aquella que viene después de la educación formal o en intermedio. Educación continuada, programas de posgrados, educación superior, cursos cortos,
instituciones técnicas y tecnológicas como el SENA. Todo eso constituye el proceso de educación no formal, ¿m? Que para poder acceder a ella, normalmente nos exigen la educación formal de manera primaria. Entonces, en ese orden de ideas, ahí uno empieza como a dimensionar todas las estructuras y todos los análisis que uno puede contemplar solamente desde la diferencia entre escolarización y educación y considerando enfoques sociológicos distintos. Bueno, esta distinción de la escolarización y la educación es importante porque es la que nos permite comprender el campo de acción del sociólogo en la educación, como yo se los venía mencionando. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros podríamos decir que la educación solamente ocurre en la escuela o es un proceso que puede darse en un espacio social más amplio o solamente se da en un proceso de escolarización o podemos acceder a la educación sin necesidad de asistir a una escuela o a una institución educativa. No sé si Julio quieres comentarnos algo al respecto, tu opinión. Julio, Profe, ¿cuál fue en sí su pregunta? Disculpe. la pregunta es esta, mira la que tenemos acá. Si la educación solo ocurre en la escuela o si es un proceso que se da en un espacio social más amplio. Mejor dicho, en síntesis es, yo puedo educarme en un espacio que no esté escolarizado. Profe, vea, la respuesta es puede ser amplia si se le da un análisis. Tiene sus dos análisis. El análisis Ujú, cotidiano, coloquial. ajá, Si vamos usted nos hablaba ahora de que Max Weber consideraba esto un asunto de burocratización e institucionalización. Entonces yo quiero hablar ujú, del piso, lo normal. Pues hay personas autodidactas, existen en el mundo, existen en cualquier lugar y estudian. Resalto algo, ya que usted conoce el tema de la educación en Colombia, quiero resaltar un modelo que salió eso fue como del gobierno Gaviria, desde el 91 nació un programa que ujú. se llama Escuela Nueva. Y el proyecto Escuela Sí, Nueva a mí sí me lo parece, conozco. Ujú, bueno, me parece una de las formas de un sistema de educar muy práctico porque enseñaba al estudiante a ser autodidacta, a buscar y a mirar en las cartillas, siempre lo he resaltado. ujú. Yo estudié hasta cuarto de primaria con proyecto Escuela Nueva, entonces por eso siempre lo recuerdo, me parece Wow. fantástico. Entonces, sí es posible que la persona se eduque. Sin embargo, la educación, ya mirándolo a la construcción social que es y a hecho social, porque Durkheim nos dice que un hecho social es algo que coercitivamente, pues, no es propio del sujeto, sino que hace parte de un contexto. Hay una institución, hay algo social que hace que las personas estén o tengan ese orden dentro de la sociedad y hace parte también de un sistema de dominación como institución. Entonces, Ujú, uno diría que también habían unos sistemas, uno diría, bueno, en la Unión Soviética hace no sé cuántos años existiría alguien que no iba a la escuela. Sin embargo, pienso que cualquier soviético desde pequeño le estaban diciendo el poder del trabajo, arriba la clase obrera, y ujú, es una forma ujú. de educarse, ya hay un condicionamiento social y a eso Weber le llama esa burocratización, que finalmente es Patrización. una institución que hay dentro de un Estado, sociedad o grupo social Ujú, al que se país. Entonces, si hay posible una educación que parta de una autodidactis, podríamos decir, que sea autodidacta. ujú, Y la escolarización es el reflejo sistemático, como usted ya lo decía, por ejemplo, al menos a ingresar a escolarizarse, garantiza a un sistema político, por ejemplo, implantar teorías en sus estudiantes y luego tener un producto social. De hecho, por eso es una construcción social cuando se institucionaliza, que es la categoría de las construcciones sociales. Necesitan que haya unos sujetos y unas características en que esto se pueda dar como una teoría. Entonces, ujú. sí es posible, pero la escolarización ya hace parte de un sistema internacional. De hecho, pues por eso hay institucionalizado la escolarización y por eso las personas pueden irse a estudiar a otros países, porque hay un sistema de educación y dicen lo pueden homologar, lo pueden avalar, en algunos más difíciles que otros, pero existe.
Entonces, para concluir y separar esta respuesta, sí se puede educar a alguien, pero al momento de ser tomado como un elemento social o un sujeto, necesita estar sistematizado y hacer parte de la organización. Entonces, y esto lo hace, le da más características de ciudadano, porque al menos en un país que diga, bueno, yo tengo estos estudiantes y ahí les puedo enseñar ética y valores o les puedo enseñar inteligencia artificial, ya es como, esto va a sonar raro, profe, pero es como un pequeño ejército, o sea, tener un poder Ujú, de, de institucionalidad, eso es un gran poder. Y que de hecho, bueno, los sociólogos nos debatimos siempre entre estas relaciones de poder toda la vida. Eh, y bueno, la educación ha sido usada durante la historia también eh, para, para manejar mentes, o sea, también. Y vuelvo al caso ujú. mucho de la Unión Soviética, perdónenme, pero sí, o sea, es como es un ejemplo, el ejemplo no es que sea el más barato, es el que más recuerdo y es bastante clásico, es que le estaban enseñando, no, listo, el poder del trabajo. Y vamos a un ejemplo de ahora, pues yo imagino que en las escuelas, por ejemplo, en el Estado Islámico, en Irán, pues yo pienso que los pelados desde primero les están diciendo el Corán y si tienes que ser Ujú. lo tienes que ser, pues, dice uno acá. Entonces, la escolarización también permite ese poder de dominación, que es lo que finalmente hay. Pero bueno, me esparcí mucho, pero sí es posible que hay gente que se eduque sin meditación. Sí, bueno, Julio, primero que todo, muchas gracias por tu aporte, por varios aportes. Mencionas hay varias cosas importantes. Sí, en efecto, sí, nosotros podríamos acceder a procesos educativos sin necesidad de una escolarización. Por ejemplo, algo muy sencillo, la educación en casa. Como quien dice, esos cimientos de valores, esos de comportamiento, de conducta, nos lo enseñan en casa o lo refuerzan en casa. Lo aprendemos y hace parte de un proceso educativo, pero pues no está escolarizado. La escuela, esa estructura rígida, burocratizada que ya mencionábamos, permite, digamos, formalizar la educación, el proceso educativo y, y ponerlo de manera muy conductual, ¿no? Tú ponías el ejemplo bueno, de los países de Medio Oriente o de la antigua Unión Soviética. Y si nosotros nos quisiéramos ir más cerca, uno podría decir, Colombia es un estado laico y aún así existen colegios religiosos, cristianos, católicos. Bueno, hay unos que son de libre pensamiento, pero digamos que a pesar de que el país es laico, la mayoría de colegios venden, como quien dice, esa idea del colegio católico o el colegio cristiano o el colegio con una alternativa religiosa diferente. Y todos somos conscientes que si ingresamos en un colegio con esas características o con otras, las que sean ideológicas o religiosas, pues indudablemente va a haber una obligatoriedad en la conducta del individuo en la que va a tener desarrollo sociocultural posterior a partir de la escuela. Entonces, el enfoque crítico, que ese nos habla mucho Bourdieu, y con eso vamos cerrando esa partecita, él nos hablaba precisamente de eso, de esa dificultad que él encontraba, no solamente desde la perspectiva positiva en la que decíamos, bueno, listo, pues ahí podemos reproducir aprendizajes, reproducir conocimiento, sino también podemos reproducir violencias. ¿M? Entonces, todo lo que se genera en el marco de la escolarización, si no se entra en detalle, pues entonces se vuelve un hábito, y si se vuelve un hábito, se vuelve una reproducción. Y se vuelve con el tiempo en un asunto cultural de especial atención, en la que pues no sabemos por qué la mayoría de los adultos son violentos, cuando pues en la escuela se han reproducido muchos espacios como esos, y en la escuela es el espacio donde podemos ser, pero no es solamente se es en la escuela, eso también viene de la carga que hay en el hogar, de la carga que hay en el barrio, de la carga que hay socialmente, inclusive de la carga que hay en los medios de comunicación. Y por eso a Colombia siempre, de unos años para acá, no. En los últimos 30 años empezaron a salir las narconovelas, y entonces culturalmente hablando nos empezaron a reconocer a nivel mundial como el país de la cocaína y el país de la prostitución y el país de los sicarios y el país, sí.
pero recientemente se ha intentado como cambiar un poco esa versión y todo ha sido mediante los procesos de escolarización, ¿no? Entonces ya estamos tratando de venderlos como el país del café, como el país, bueno, de Shakira, lo que sea. Pero entonces Bourdieu sí nos mencionaba mucho esa preocupación latente, que para mí es una de las tensiones más sobresalientes de la escolarización y del marco escolar, y es que en esas instituciones se reproducen ideologías, se reproducen poderes, se reproducen em, desigualdades, se reproducen desafíos, se reproducen violencias y eh, hay que prestarle especial atención porque entonces si la escuela no solamente es, o el proceso educativo no solamente es para reproducir el conocimiento, sino que eso también se están, digamos, desorientando unas cantidades de acciones socioculturales que están marcando la adultez de los tiempos venideros. Entonces sí hay que empezar a entender cómo funciona esa estructura para empezar a organizar un poco lo que sucede en las escuelas, ¿no? Y en la actualidad, bueno, que tú mencionabas lo de escuela nueva. Escuela nueva, y hago un paréntesis ahí, Escuela nueva fue un proyecto que creo que empezó, si mal no recuerdo, en México. Escuela nueva lo crearon principalmente para solucionar el tema de cobertura rural, de cobertura educativa rural en el país. Entonces, como ya la educación después de 1991 se constituye como un derecho fundamental, es decir, el Estado asume esa obligación, antes no. En la Constitución del 886, la obligación de la educación era de la familia, ¿sí? Cuando ya se instaura la educación como derecho, pues el Estado colombiano empieza a revisar cómo va a solventar la cobertura nacional de la cantidad de niños rurales que hay en el país, porque Colombia es un país principalmente rural. Entonces, el modelo educativo Escuela Nueva es un modelo de flexibilización curricular en el que se fomenta la autonomía del estudiante con un acompañamiento, o sea, no más que una instrucción, un acompañamiento en el que el estudiante desde su propio contexto puede aprender matemáticas, español, las áreas básicas matemáticas, español, sociales y ciencias naturales en un solo proceso educativo. Entonces no eran áreas, sino que todo se veía a través de proyecto de aulas y ese modelo funcionó. Tiene sus detractores, sí, porque igual la calidad educativa siempre está en constante exigencias y cambios que requieren según se vayan dando las necesidades, pero solucionó el principal problema que era cobertura. Entonces, con un profesor que nos acompañe 5, 6, 8 niños del sector rural de esa zona, ya estamos dándole cobertura y le estamos dando procesos educativos, escolarización a esos niños. O sea, le estamos restableciendo ese derecho. Entonces, me parece muy interesante que tú hayas tenido la oportunidad de ser estudiante de ese modelo educativo que hoy en día, ¿sí? Es un éxito. Éxito me refiero en la cobertura, que ya está más estructurado, que ya hay orientaciones pedagógicas desde el Ministerio de Educación Nacional para darle a los docentes que tengan, mejor dicho, es un portafolio educativo, no es el profesor de escuela nueva, no es el mismo que trabaja en cualquier otra institución educativa, porque ya se han creado estructuras curriculares que orientan al docente en cómo abordar esa población con esas necesidades, con ese contexto. Es bien interesante. Entonces, muy interesante que también hayas podido, o sea, que cuando viste el video de la escuela nueva en Cali, te llamó mucho la atención porque pues fue como ver la escuela, pero en una versión recargada y mejorada de lo que está haciendo el proceso educativo en el país. Bueno, Bueno, como ya te venía, ¿sí? sí, lo que quería comentarle era que ahora que lo hice lo de Cali, incluso como era de algo rural, pero incluso yo estudié fue en un proyecto de escuela Sí. nueva que era en área urbana, pues porque también había como pocas escuelas, no sé, me tocó en un área urbana, era como un colegio o una escuela que estaban haciendo los hogares juveniles campesinos y me quedaba cerca esa escuela en ese momento cuando estaba pequeño, pero era un área urbana. Ya. Bueno, ese, Sí, es que la escuela nueva, Julio, tiene tres características. Eh, Rural disperso, o sea, cuando hay mucha distancia y es en la Colombia profunda.
Rural disperso, rural y urbano marginal. Urbano marginal significa que está en el límite entre la urbanidad y en el inicio de la ruralidad. Entonces es probable que en el que tú hayas estudiado, tú dices, no, pero no era rural, pero quizás estaba, digámoslo así, geográficamente hablando, estaba demarcado como una zona de difícil acceso en el margen urbano, pero no tan disperso como el rural. Entonces es probable que por eso en tu escuela en particular se haya dado ese proceso educativo por las condiciones del contexto y del territorio. ¿Mm? Bueno, parte de la etapa de la fase 2, nosotros en la fase uno revisamos el campo de acción, es decir, qué hace el sociólogo de la educación, que analiza qué aportes puede generar, ¿sí? El curso tiene una metodología que se llama estudio de caso y es tomar casos reales, porque no son casos inventados, son casos reales con diferentes formas y modelos educativos en los que ustedes tienen la oportunidad de reconocer cuál es el campo de acción, porque uno a veces dice sociología de la educación y uno piensa que solamente se está hablando de la escuela o solamente se está hablando de las instituciones o solamente se está hablando de la educación en general. Y no, uno empieza a darse cuenta, por ejemplo, en los dos casos que ustedes tuvieron en el curso, en la etapa, en la fase uno, ustedes se pueden dar cuenta que la educación puede tener características étnicas, pueden tener modelos pedagógicos flexibles, como lo es la escuela nueva, puede ser inclusive en un espacio social comunitario, que eso lo van a empezar a ver en las demás fases. Es decir, el sociólogo de la educación tiene diversos campos de acción que van más allá del currículo, escolaridad, sino que van en diferentes modelos pedagógicos. Por eso el curso les oferta diferentes casos para que ustedes tengan la oportunidad de identificar cuáles son esos campos de acción que ustedes, en los que ustedes se desarrollan. Y en esta fase 2 ustedes van a empezar ustedes están acogiendo los principales autores, porque como bien saben, la sociología de la educación no es un área extensa, no es una disciplina extensa, es una disciplina realmente nueva, ha ido creciendo en la medida en que han ido creciendo esas tensiones educativas y el perfil del sociólogo se ha ido acercando a esas tensiones para tratar de entender y analizar el contexto y poder ofertar soluciones. ¿Por qué digo ofertar posibles soluciones? Porque la actividad 5 de la fase 5 ustedes van a tener como una propuesta a partir de un caso seleccionado en el que ustedes, bueno, ustedes ya revisaron la teoría, ya revisaron el campo de acción, ya revisaron el estudio contextual. Ahora, ¿qué haría yo como futuro sociólogo? ¿Sí? ¿Qué análisis haría? Estadísticamente hablando, ¿cómo complementaría este análisis? O cualitativamente hablando, ¿qué podría yo aportar desde los fundamentos teóricos? Entonces, en el margen, en el desarrollo del curso, ustedes van a ir acercándose un poco a cuál es esa labor sociológica que ustedes pueden hacer desde el rol, teniendo en cuenta un campo de acción tan amplio como lo es la educación y más en el margen colombiano, porque acá nos enfocamos en el margen Colombia. No porque las otros modelos que puedan haber en otros países no sean interesantes, sino que Colombia tiene un vasto campo de acción a nivel educativo por su diversidad geográfica, por su diversidad cultural y por todo lo que ello representa. Entonces es importante que el sociólogo, el futuro sociólogo, esté en capacidad de reconocer todas esas tensiones socioeducativas que surgen en Colombia a partir de esa realidad. Entonces, como yo les decía desde el principio, en esta fase, digamos que el plus o el fuerte son los fundamentos teóricos. Como no es una disciplina vasta en autores, nosotros tenemos unos característicos que son los que yo les relaciono acá. Entonces está la perspectiva clásica funcionalista, que es la que tenemos a Durkheim, ahí me quedó mal escrito el nombre, después lo corrijo, y Parsons. Tenemos el crítico, que es como en la que los roles del sociólogo empezaron a cuestionarse un poco es qué sería el peor escenario, cuál sería el peor escenario de los procesos educativos, pero se llama crítico. Ahí tenemos a Bourdieu, Bernstein y Althusser.
Y el emancipador o la nueva sociología es la que estamos casi que viviendo en la época contemporánea, ¿no? Entonces es esa sociología que tiene un enfoque que se orienta al conocimiento, a la identidad cultural, a los saberes ancestrales, al conocimiento, al poder. También tiene un elemento político, no porque se ejerza política desde la educación, sino porque la educación se empieza en la educación se empieza a perfilar la educación integral que incluye una perspectiva ética y ciudadana. Entonces ya no se habla solamente desde el conocimiento básico que necesitamos tener para la fuerza del trabajo, porque todos estudiamos es para el trabajo finalmente, para mover el movimiento económico, sino que qué hay más allá de la fuerza del trabajo, ¿sí? Hay un individuo, hay un ser humano, hay un componente ético importante que la escuela no puede olvidar, ¿sí? Que eso ya lo manifestaban los sociólogos anteriores, ¿m? Los del sentido, los del enfoque crítico, que aquí hay un elemento importante como las competencias ciudadanas, toda la perspectiva de la ciudadanía, todo el componente ético, filosófico incluso, en el que se empieza a invitar a que la escuela se integre. O sea, no es solamente el conocimiento básico que necesitamos, sino empezamos a vincular en la escuela elementos importantes de lo que conforman hoy en día el concepto de educación integral. Entonces, eso es una disputa importante porque hay críticos que manifiestan que la educación o la escolarización no tiene que cumplir todos esos elementos, que para eso está la formación en casa, pero indudablemente la educación en ese margen de escolarización tiene resultados importantes y por eso tampoco puede hacerse la de la vista gorda. Entonces, que aparte de todo lo anterior, ¿qué más estudia la sociología de la educación? La sociología de la educación analiza la relación entre la educación y la sociedad. ¿M? Ya lo había dicho Durkheim antes. em, Esas necesidades que se empiezan a surgir socialmente son las que estructuran los primeros pinos de la educación. ¿M? Entonces, esa relación constante entre educación y sociedad, porque la una no puede estar independiente de la otra, entonces es una sincronicidad entre estos dos elementos que permiten generar diversos análisis a partir de esa relación. Tenemos la función social de la escuela, ¿sí? Que está estrictamente relacionada con las necesidades contextuales del campo de acción. Entonces, ¿cuál es la función social de esa escuela? ¿Sí? ¿Qué elementos suple? ¿Qué características tiene? ¿Hacia dónde va la escuela? Entonces, por eso desde el principio decíamos, es muy diferente los procesos educativos que podamos tener en la Alta Guajira con comunidades guayú a la que podamos tener en la región andina, en la Colombia profunda, rural dispersa, en la escuela nueva, por ejemplo. También está en capacidad de analizar las desigualdades educativas, que eso sí tiene un sentido político. La educación no solamente se entiende como desde el momento en el que está la escolarización vigente, sino desde antes, ¿sí? ¿Quiénes llegan a la educación? ¿Por qué no llega la educación a todo el mundo? ¿Por qué a pesar de que desde 1991 la educación en Colombia es un derecho fundamental, hoy en día todavía tenemos niños sin escolarización o sin acceso educativo o sin recursos? ¿Qué está generando esa desigualdad? ¿Por qué todos no pueden acceder? ¿Qué está fallando en la política pública colombiana en el margen educativo que esté impidiendo o esté generando una potencial barrera de acceso? ¿Cuáles son esas barreras de acceso de la educación en Colombia? O sea, aquí se pueden tener diversas perspectivas que nos permiten analizar el campo de acción de la sociología de la educación. Los procesos de socialización también los analiza, entonces en la actualidad está muy de moda, bueno, digo de moda de manera coloquial, pero no es que esté de moda porque sea tendencia, sino que está muy presente desde 2012, entre 2012 y 2016, en cualquiera de esas dos fechas. Desde esa época, cuando se empiezan a hablar de los acuerdos de paz, de la firma de los acuerdos de paz, en Colombia empieza a ejercer un movimiento educativo en el margen de la educación gigante, porque entonces, claro, si estamos hablando de paz y si vamos a firmar un acuerdo y si el acuerdo fue positivo, ¿cómo vamos a preparar a nuestros ciudadanos para ese proceso? ¿Sí? Y de hecho muchas personas manifestaban y muchos críticos y analistas manifestaban que a pesar de que el acuerdo se firmó,
no hubo pedagogía para la paz, ¿sí? Porque em, todo fue un poco rápido y hasta ahorita es que estamos como viendo un poco el resultado de lo que se empezó desde el 2016, como por ejemplo el Acuerdo Nacional de los Manuales de Convivencia Escolar. Eso antes de esa época no estaba. Cada colegio hacía lo que quería, no había una normativización de los acuerdos del Manual de Convivencia, que es un documento importantísimo en todo lo que tiene que ver con procesos de socialización y todo lo que tiene que ver con ciudadanía, con formación en principios, con formación en competencias ciudadanas, por ejemplo. Y es una forma también de entender cómo vamos a asumir un acuerdo firmado en medio de una población que es naturalmente violenta. ¿Qué va a hacer la escuela ahí? ¿Cuál es el aporte? Entonces, eh, también se analizan todos esos procesos de socialización y ahí vino la Cátedra de Paz. Bueno, hubo muchos elementos que el solo acuerdo de paz generó, impactó sustancialmente a todo el Ministerio de Educación Nacional en Colombia, ¿no? Porque entonces, ¿qué va a hacer el ministerio con eso? ¿Qué van a hacer las escuelas? ¿Mm? ¿Qué van a hacer los docentes, sobre todo los sociólogos, los licenciados en ciencias sociales, los antropólogos, los los filósofos? ¿Qué van a hacer? A partir de ese desafío tan grande a nivel nacional? Entonces es una apuesta de socialización. Y las políticas educativas, todo el criterio y el margen de política pública, por ejemplo, ya te escucho, Julio, de política pública, todo el esfuerzo nacional, que si hay algo que tiene Colombia es políticas públicas bien redactadas, bien hechas, pero pues hay muchas dificultades en su ejecución, pero legislativamente hablando existe. Y las políticas públicas surgen a partir de esas necesidades puntuales en el contexto que permiten perfilar como una necesidad, como algo prioritario estatalmente para cubrir ese derecho fundamental y establecerlo mediante ley. Dime, Julio. Profe, Julio, quería, sí, quería anotar un par de de cosas cositas. que hace un rato, sí, cositas, en la diapositiva pasada usted ponía el enfoque crítico, lo clásico, cómo lo determinaba Durkheim y tal, Parsons e incluso Max Weber. Pero en el enfoque crítico de la sociología y la educación, ahí vi el último nombre, entonces Althusser, y me dio por hablar de Althusser. Entonces yo empecé a hacer aquí dos anotaciones. O sea, espere que empecé a rayar. Pero, Ujú, pero bueno, usted hablaba de las formas de reproducción. Bueno, un tema muy althuseriano. Y bueno, él cataloga, por ejemplo, cuando se refiere a los aparatos ideológicos del Estado, pone primero lo religioso, de segundo incluso pone la educación, tercero la familia y cuarto ahí viene lo industrializado, tiene como un listado de sitios de fotos. Pero o sea, de los primeros está la educación. Y todo esto también me recuerda a otro texto allí para la reserva del sumario que se llama El orden del discurso, un texto de Michel Foucault cuando él toma el colegio de ujú. Francia y habla de eso, 9 años después de que publican, Althusser publica, y ya se conocía, eh, eh, porque primero hay algo, pienso que hay una corte de pensamiento en el mundo que se opone a las formas, eh, es que sí, el pensamiento marxista está muy inmerso en esto, incluso si Ujú, vamos al caso sí. de la educación, al caso de la educación, por ejemplo, lo que pasa es que la educación cambió, la educación era hace mucho tiempo era algo muy exclusivo, o sea, solo como desde el siglo XIX, a final del siglo XVIII, ya hay como todos estos sistemas educativos que incluso creo que empiezan con las formas religiosas, los escolapios y todas estos claustros educativos y luego empieza solo como en el siglo XX eso aparece como un derecho de que todas las clases deben ser educadas y solo es un derecho cuando se hacen los derechos humanos, eso ya es en el 48, la ONU como derecho humano. Y bueno, en Colombia en el 91 es que nosotros duramos como 100 años que éramos el país del Sagrado Sí. Corazón, eso también es otro hecho en Colombia, una Sí. constitución que se envejeció a lo contemporáneo. Entonces, la educación, cuando usted me preguntaba ya qué tensiones puede analizar un sociólogo en la educación en Colombia y con esta forma de qué es lo que reproduce o no, se ha vuelto, por ejemplo, quiero ir al caso colombiano. En Colombia la educación, yo notaba aquí que está sectorizado, porque
la educación, por lo general, siempre se opuso al Estado. Y vamos aquí a un, por ejemplo, FECODE siempre le hizo paros muy fuertes a todos los Mm, gobiernos. Ahora ha tenido un poco de afinidad con este gobierno, poquito. Eh, y siempre ha sido como de corte izquierdosa, ya, de ujú, corte izquierdosa. Entonces, educación contra el Estado, observación, los valores. Bueno, entonces la educación en Colombia ha formado casi el pensamiento social de los estudiantes en colegios públicos están formados, se formaban para oponerse al Estado. Yo recuerdo, yo estudié en colegio público y a nosotros nos hablaba, ujú. por ejemplo, el profesor de sociales, nos hablaba una cantidad de cosas feas de Uribe, por ejemplo. Y bueno, Sí. también esa misma forma de reproducción, profe, es que no hay algo que regule, o sea, igual antes se podían enseñar más cosas, ya ahora un estudiante, por ejemplo, demanda a cualquier profesor porque el profesor usó una expresión que a él no le pareció, que también es un sistema Ujú, flexible. Entonces, la conclusión que yo, lo que yo rayaba aquí es que el sistema educativo debe recuperar algunos enfoques clásicos y que no se deben perder. Por ejemplo, la sí, enseñanza de valores, incluso la misma cátedra religiosa pues lo que estaba formando es formar el espíritu y la disciplina, o incluso los colegios ujú, militares. O sea, eso se refleja en la persona, en la formación del individuo que usted decía. Si lo analizamos, no es lo mismo el que se educa en un colegio de monjas al que se educó en un colegio militar. Y uno cree que pronto los colegios militares son muy rectos y tales, pero también salen unos plagas. Y si no, uno recuerde, por ejemplo, vaya y leas en La ciudad y los perros, y uno ve al jaguar y esa gente, por ejemplo, sí. que haciendo, visitando textos de lado y lado. Entonces, profe, la educación, finalmente, lo que pienso es que se ha utilizado, no se puede obviar la idea de que el sistema educativo es un aparato ideológico del Estado que es usado de un modo u otro para crear una afinidad, alguna forma afín a un pensamiento o algo que se quiera dar a conocer. Entonces, por ejemplo, en Ujú. Colombia, analizar la educación, pues no, lo que pasa es que Colombia, pues imagínate, tenemos un conflicto muy amplio, ahora que usted hablaba de la educación de conflicto, no nos educaron. O sea, a Colombia no lo educaron que toda transición de paz tiene un alto grado de impunidad. Yo lo estoy diciendo aquí, o sea, eso es real. O sea, aquí la gente eh, sí, debería entender eso, pero eso no es una cuestión ahí Ujú. transicional. Yo leía por allá una conferencia de un politólogo, ahí vi que usted es magíster en ciencia política, un politólogo muy conocido que se llama Gilberto Tobón Sanín. Él tiene un ensayo que se llama Ajá, todo bueno. Justicia Transicional. La justicia transicional, dos puntos, el carácter simbólico del derecho. Entonces, o sea, yo analizando ese tipo de cosas, pero no sé, me metí en el posconflicto, bueno, porque sí, la educación de es muy importante, pero sí, hay algunas cosas y decía el carácter simbólico del derecho porque es un simbolismo, ahí no se está condenando a nadie, pues la gente aprendió a que cuántos senadores, no sé si ahora se ahogaron, no estoy enterado, pero tuvimos hace en estos periodos hemos tenido senadores que salieron de la antigua FARC, que ahora se llama Ujú. Fuerza, Comunes. ellos cambiaron eso, comunes, ellos se cambiaron esa razón social. Ujú. Pero todo lo quiero decir porque finalmente hay unas formas de poder inmersas en los estados. O sea, el estado se mueve de cómo hay unas relaciones de poder entre los sujetos, los individuos, y cómo son de algún modo adoctrinados. El estado, de cierto modo, que tiene un adoctrinamiento. Los estados son sistemas. Entonces, el reto de entender la educación es saber moverse, entrar y salir, de que obedecen a un campo, como diría Bourdieu a su teoría de campos, de ese hábitus y de todo eso pues que él habla. Y en Colombia, Colombia tiene mucha diversidad y, y pues yo pienso que hay que actualizar algunas cosas en el sistema educativo. Y bueno, es como eso todo lo que quería decir. El sistema colombiano pues ha tenido sectorizada la educación. Y si no, pues el sindicato de los profesores no Mm. hubiese estado en contra del Estado durante todo el tiempo que pasó, bueno, hasta ahora que parece que no. Y bueno, es como este comentario y reflexión que siempre termino siendo más de la cuenta. No, me gusta porque mira que, gracias Julio por la intervención, porque mira que entre todo lo que dijiste, yo caí en cuenta de algo importante que no he mencionado.
Mira, a mi modo de ver, y eso es algo que hay que incluir ahorita en la actualización de sílabus, a mi modo de ver, si bien es cierto, Marx no fue un sociólogo en esencia, sí fue un pensador que entendió algo que muchas personas en la actualidad no han logrado entender, y es entender cuál es el orden mundial, ¿sí? Cómo funciona la ideología, cómo funcionan los estados, cuál es como la dinámica de poder que existe en el mundo y que muchas personas o que muchos pensadores pues no lo percibieron así. Y él, digo Marx porque ahorita que mencionabas al Althusser, yo dije, a mí se me escapó hablar de Marx porque él fue como el que pudo observar ese orden mundial. Y de hecho hoy en día lo tachan de, bueno, de comunista y bueno, todos esos conceptos que siento que hay unos que ya están como anacrónicos y no se pueden entender de la misma manera. Pero mira, por ejemplo, lo que está sucediendo en el país. Sí, en el país, independientemente de la corriente política, por primera vez se hizo un incremento al salario mínimo lo más digno, no estoy diciendo que sea el mejor, pero sí fue lo más cercano a la dignificación de la labor obrera, entre comillas. Y también el tema de los horarios laborales, de las horas extras, o sea, elementos que han dignificado la labor, que en algún momento los tuvimos, después los perdimos y ahora vuelven y se recuperan y se reestructura esa, como quien dice, ese orden, ¿sí? Que teníamos en el país y que nos invita a pensar es la importancia de que en los procesos educativos también se mencione eso. No propiamente hablando desde Marx, no porque eso, digamos que eso se deja como para los politólogos o bueno, pero sí pensarse un poco esa humanización que se ha perdido en los procesos educativos y en los estados. Sí, nosotros hemos ganado muchos elementos que la tecnología ha facilitado y demás, pero hemos perdido mucha humanidad. Y no solamente hablo de elementos tecnológicos, sino de elementos humanos. Es que parece curioso, pero no. Esa era una de las grandes disputas que Freire, ¿sí? Que Freire, que también fue un autor, bueno, él era abogado, pero estudió mucho filosofía y terminó encarretado con los procesos pedagógicos para educación adulta y para poblaciones a las que nadie le prestaba especial atención, ¿sí? Como esas minorías. Freire era un fiel seguidor de los principios de Marx, los principios marxianos, y él trató en sus propuestas de la pedagogía crítica, que tiene mucha luz de lo que Girox ya había dicho antes, y es empezar a pensarse la educación desde una parte crítica, ¿sí? Desde una perspectiva que se cuestione, que tengan elementos dialógicos, que se recupere la humanidad del individuo, porque la fuerza del trabajo y el sistema político mundial que se rige en la mayoría de países ha deshumanizado el hombre no, perdón, el humano. ¿M? Y no solo eso, sino que empiezan a reproducirse, la escuela se vuelve, en vez de ser el principal aliado, se vuelve esa maquinaria de reproducción de desigualdades, ¿sí? Entonces, cuando Paulo Freire empieza a hablar de pedagogía crítica, es pensarse en cambiar la estructura em, educativa que tiene la educación en ese entonces, ¿sí? Y se la piensa de una manera diferente. Entonces, empieza a vincular en la educación a población adulta, a negritudes, a personas que por X o Y circunstancia no pudieron escolarizarse en su época y que ya tenían más de 25 años y pues eran adultos analfabetas. Entonces, empezó a preocuparse por esas poblaciones que es el reflejo de una sociedad enferma, ¿sí? Porque les han limitado sus derechos, porque no han sido escuchados, porque no los cuentan. ¿M? Y empieza a postularse una nueva perspectiva de la educación desde un enfoque crítico. Entonces, eso es lo que hoy en día en la actualidad le conocen como epistemologías del sur o pedagogías decoloniales, que hay diversos enfoques, están las poblaciones negras, rum, raizales, em,
campesinos, madres cabezas de hogar, o sea, toda esa población, la educación con un enfoque diferencial, ¿sí? No solamente la educación en la que si tú tienes 7 años, entras a primero de primaria, entonces eres parte del sistema, pero si ya tienes más de 17 años y no lograste estar en la escolarización, pues como quien dice, quedaste por fuera del sistema y por ende no te podemos restablecer el derecho. Entonces, Freire y después Walsh, que Walsh todavía vive, empieza a cuestionarse la educación buscando que la educación sea más humana. Y cuando digo humana, no es que tengan más consideración, sino es empezar a empoderar y a emancipar las poblaciones que han estado marginadas socialmente em, a través de procesos dialógicos y de sentido crítico y de que reconozcan sus derechos. Entonces empieza a vincularse la educación desde una perspectiva no colonial, o sea, no desde el pensamiento occidental, sino desde los saberes ancestrales y desde la realidad del contexto. Y esa me parece que es una de las apuestas, porque no es la única, una de las apuestas más interesantes de lo que se conoce hoy en la actualidad como la nueva sociología de la educación, ¿sí? Que son esas vertientes que rompen esa burocratización de la educación, como lo decíamos hace un momento, que rompe ese esquema, a pesar de que hace parte de, rompe el esquema y cuestiona la educación misma. ¿Sí? Entonces, ¿vas a ser un aliado de la sociedad o vas a ser un reproductor de desigualdades? Entonces, eh, es entender que el individuo no es solamente un ser que va a estar instrumentalizado para el trabajo, sino que es un ser humano. Y eso parece muy básico, lógico y elemental, pero en realidad, si hablamos de, por ejemplo, que en algunas instituciones educativas vean ética, y no lo digo como de la ética del curso ahí de fundamentos en valores y principios, sino la ética de cómo entender la libertad individual a través de la libertad de otra persona. ¿Sí? Ese sentido ético en el que me permite a mí identificarme como individuo y cómo me relaciono con el otro sin afectarlo. ¿M? Y que por supuesto eso tiene conceptos importantes como la justicia, los valores fundamentales, los derechos, pero es enseñar o tratar de orientar al individuo a que se cuestione su contexto, se cuestione su realidad y empiece a ejercer una racionalidad desde un sentido crítico y con espacios educativos que le permitan llegar a ello y no solamente como la clase magistral, la bancarización del conocimiento, tienes que aprender esto y vas a utilizar esto cuando vayas a trabajar, sino qué hay más allá de eso, de la formalización y de la burocratización. Entonces, con este enfoque, digamos, desde la nueva sociología, nos permite entender que la educación va más allá de las necesidades y las tensiones, sino que también empieza a tener un elemento importante que es las desigualdades. Y eso los tenemos en todos los países, sobre todo en países como el nuestro, en pro del desarrollo, en donde tantos elementos socioculturales que hemos vivido a partir del conflicto, a partir de lo que tú mencionabas de la constitución que casi que no llega y eso que fue un problema en el 91 cambiar esa constituyente, porque teníamos casi que, creo que solamente habíamos tenido una o dos constituciones, pero la del 886 tenía cualquier cantidad de años y era completamente anacrónica. Y en la actualidad, como tú lo decías, también es importante empezar a pensarse porque los tiempos y los avances no tienen la misma velocidad que hace 30 años. Entonces, a pesar de que del 91 a la fecha no han pasado más de 40 años, pero sí ya es un tiempo que empieza a pesar porque uno empieza a encontrar vacíos en esa constitución, sobre todo en el margen de la educación, vacíos que lo invitan a uno a pensarse en cuáles serían esas nuevas propuestas para que la educación de verdad sea un derecho y sea un derecho con enfoques a la humanización y no solamente a la mercantilización de la mano de obra y de la fuerza del trabajo. Entonces, Julio, no sé si quieres comentar algo más para ir cerrando o si quieres hacer algún aporte. Profe, sí, allí dentro de las claves sociológicas estaba la última que se llama la violencia simbólica. En uno de los Sí, textos que usted lo referencia, en el texto de Kaplan,
decía la sociología de la Ujú, educación con perspectiva histórica. Ese es un tema que de Pierre Bourdieu en que está en el texto con Passerón, que se llama la reproducción. Es muy importante ujú. entender la violencia simbólica en la educación, porque en Colombia al menos, porque este es un país que ha estado sumergido en violencias simbólicas de todo tipo. En violencia. Bueno, ya yo menciono aquí, Ujú, menciono una cuña. Mis trabajos son sobre violencia simbólica entre el campesinado y la costumbre y la cultura señorial que hay aquí, porque mayormente hay una cultura señorial, hay mucho hacendado. Ese es un tema que hay y por eso la ok, reforma agraria, a pesar de ser una ley, por ejemplo, ha sido muy difícil implementarla. ujú, Bueno, pero ese es otro tema. Pero es para argumentar de que Colombia está sumergida en violencias simbólicas y mucho más en la educación, porque es el primer espacio en que un individuo entra a un sistema, que la gente de pronto nace en un sistema de ujú. salud, o por lo menos aquí en Colombia, que es un derecho, por lo menos en Estados Unidos no lo es, que ese también es otra discusión de que algo sea un derecho o no, que esté institucionalizado. Pero Ajá, bueno, la gente nace con un CIPEN o algo, pero pienso que el primer encuentro con la institución de alguien colombiano es la escuela. Entonces, a la entrada a la así es. escuela, un individuo o un sujeto, llamémoslo un sujeto, es más bien más moderno el término, por ejemplo, un sujeto pequeño, un niño, empieza a entender que lo que venía en la casa, viendo en la casa, es muy distinto, porque hay un pelado que es más malcriado que el otro. Yo soy muy costeño, disculpen que diga pelado ahí para los que vean la grabación. No, no, yo tengo Entonces, familia costeña, así que te entiendo. pues entonces, eh, la educación en Colombia está sumergida de violencia simbólica que luego no es comprendida y parece que no hay una enseñanza institucionalizada de entender estas diferencias de clase. Eh, por eso a veces es más difícil, es que es muy difícil, es el mismo sistema social que hay que no permite algunos retos en la educación. Usted mencionaba y tenía ahí en la diapositiva algo etnográfico, y es que es muy difícil, por Ujú. ejemplo, es que al muchacho, por ejemplo, en una ciudad, va al colegio que viene desplazado de una zona rural, y entonces enseguida está el otro compañero haciéndole un bullying porque el pelado no lo educaron en la casa para saber que hay desplazamiento, que hay una forma que han condicionado el país y que, bueno, eso hace que otras personas piensen distinto o no tengan la capacidad de pensar y ofendan. Ujú. Entonces, la educación está sumergida en ese simbolismo, eh, y era como el aporte, era lo que quería ir mencionar de esa clave sociológica como usted menciona allí. Muchas gracias, Julio. Sí, mira que el concepto de violencia simbólica es, tú sabes que primero es abstracto, ¿sí? Pero eso es lo que lo hace bien bonito y bien interesante porque ahí uno empieza a percibir lo que es la violencia estructural. ¿M? Entonces, empieza a conocer uno los matices de la violencia que muchas veces no son perceptibles, como lo que tú mencionabas de las desigualdades. Esos son problemas estructurales del Estado. Y ese ejercicio o esa vulneración ya es un acto violento, ¿sí? Que no descansa sobre nosotros, pero que sí somos consecuencia de algo que no se hizo o de algo que se hizo de manera inadecuada o de algo que no se percibe como tal, porque pues muchas personas ni siquiera son conscientes de que son víctimas del Estado, ¿sí? O por una vulneración, por un acceso, por una dificultad. Entonces, lo bonito del concepto de violencia simbólica, que chévere que lo trabajes, es que tiene muchos matices, pero que hay que ser muy riguroso para identificar, por ejemplo, en tu caso, cuáles matices son los que tú trabajarías para tu proyecto de investigación. ¿Cuáles? ¿Sí? Porque como es un concepto tan abstracto, o sea, uno lo puede comprender, pero a veces es difícil de demostrar. Entonces hay que empezar a documentarse muchísimo, sobre todo en Bourdieu, empezar a documentarse muchísimo y empezar a encontrar o a clasificar cuáles serían esos matices principales que aluden a tu proyecto para poder acercarse al concepto de violencia simbólica. ¿M? Y ojalá con ejercicios comparativos que permitan como, no sé, como casos aplicados, que permitan evidenciar esos matices de los que tú estás argumentando bibliográficamente. Porque quizás si te vas con toda la violencia simbólica, tendrías que citar más de un autor,
creería yo, tendrías que documentarte mucho más y puede llegar a ser un concepto inabarcable para una monografía de pregrado, ¿sí? Pero sí es un concepto sumamente interesante porque ahí se toca muchas, uno alcanza a percibir y a comprender realmente cuáles son los matices de la violencia que muchas veces no, y eso tiene un sentido político también. Entonces, ahí para ir cerrando, Julio, me gusta mucho esta frase de Freire porque también responde un poco a lo que estábamos hablando y es, educar es un acto político. O se reproduce la injusticia o se siembra emancipación. Entonces es como, o la educación va a ser un aliado de nosotros, ¿sí? Que ya sabemos que está burocratizada, que es una institución, que tiene sus desafíos y sus retos y que bueno, y que hay un sistema estructurado para que nosotros estudiemos ciertas cosas y hagamos ciertos labores en trabajo y que funcione la sociedad políticamente hablando de una manera o la utilizamos como, o aprovechamos ese proceso y la utilizamos también como emancipación, ¿sí? O sea, preocuparnos más por qué es lo que está llegando al aula, qué es lo que culturalmente estamos transmitiendo y qué tipo de sociedad queremos ser, ¿no? A partir de nuestras necesidades para que la educación sea ese aliado y no solamente ese instrumento. ¿M? Entonces, pues, Julio, primero que todo a ti, muchas gracias por tu conexión, por tu participación, que tú decías, es muy larga mi intervención, me extendí, no, más que bienvenido. Yo voy a tratar de hacer la segunda web conference o justo antes de Semana Santa o justo después, para que estemos bien en tiempos y la otra podamos hacerla en mayo, ¿sí? Para que tengamos los tiempos. Y también empezar a sacar un espacio para las siguientes fases que vienen, que es estudio contextual parte uno y estudio contextual parte 2 que siento que es el grueso del curso, porque ahí es donde ustedes van a empezar a revisar desde casos aplicados reales, desde artículos académicos, desde casos reales, cómo hacer un análisis sociológico desde un caso real en el margen de la educación. Hay diferentes temas que ustedes van a poder seleccionar, escoger y que pues se supone que ya esta instancia ustedes tienen todo el referente teórico, ya reconocen los campos de acción y lo que van a empezar a hacer es a articularlo a ese estudio contextual. Y nada, Julio, de verdad, muchas gracias por tu participación, tu conexión, cualquier cosa más que a tu orden, a ti y a todos los que vayan a revisar el material que voy a dejar se los va a compartir en el campus y se los va a compartir por mensajería interna para que lo puedan consultar y, y cualquier cosa, situación o novedad, pues me pueden escribir vía Teams. Entonces, Julio, me encantó conocerte. Espero verte en las siguientes sesiones. Ojalá podamos coincidir y te deseo un buen día. Cualquier cosa me preguntas. Podemos charlar sobre violencia simbólica y demás. Yo tengo por ahí un material que quizás te pueda interesar. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias por esa invitación. Se me quedaron por ahí ideas, ya que mencionó lo del sur, de Buenaventura de Sousa y demás, y todos esos combos de esas nuevas Todos esos epistemologías. combos, sí. Listo, Julio. Entonces, que tengas una bonita noche y estamos pendientes ahí cualquier cosa. Chao, profe. Gracias.